Hola, ¿cómo está, profe? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, siendo ya las 6:30, vamos a partir. Los voy a silenciar a todos primero que nada. Iniciamos hoy día nuestra 9ª clase. Increíble cómo va pasando el tiempo. Hoy día vamos a meternos dentro del Evangelio ya de manera más intensa. Vamos a ver lo que se llama la estructura narrativa del Evangelio, es decir, cómo está hecho, qué contiene, cómo está organizado. En esto vamos a estar varias clases. Es un tema amplio y lo vamos a ver con calma. Voy a compartir la presentación que tenemos. Increíble cómo ha ido creciendo esto. Ya, hoy día voy a partir con un tema anexo, no es propiamente del Evangelio de San Juan, pero que sí es bueno que lo tengamos claro, que tiene que ver con la manera en que se organizan las Biblias, todas ellas. Si uno pudiera ir a los códices originales o a las copias de ellos que están debidamente guardadas, eso lo vimos hace ya muchas clases, no encontraría ninguna subdivisión ni en capítulos ni en versículos, ni tampoco los títulos y agrupaciones temáticas que tiene cada Biblia. La que ustedes tengan en sus manos está hecha así. Uno a veces tiende a pensar que el autor hizo esto, o sea, que realmente San Juan dijo, bueno, el capítulo 1 va de aquí hasta acá y los versículos son estos, pero la verdad es que no, ningún libro de la Biblia en sus originales tiene, como digo, ni capítulos, ni versículos, ni títulos, ni agrupaciones temáticas de ninguna especie, ¿ya? Esta fue una idea que recién apareció en el año 1226. Un señor llamado Stephen Langton dividió cada libro en capítulos. Esto fue un gran avance en el manejo de la Biblia. No cambia su contenido, ¿ya? Ni su orden, ni su organización, pero obviamente al estar dividida en capítulos, uno puede decir, bueno, en el capítulo 6 de San Juan pasa tal cosa. Y esta idea fue complementada en forma brillante. Estas son las típicas cosas sencillas, pero que son brillantes. En el año 1551, un impresor, Robert Estienne, fue el que puso los versículos. Numeró las frases dentro de estos capítulos, o el conjunto de frases, ¿no es cierto?, pequeños párrafos, dando lugar a la división en versículos. De modo que la primera Biblia que tenemos que incluyó ya esta organización de capítulos y versículos fue la llamada Biblia de Ginebra, que salió publicada en forma póstuma a Robert Estienne en 1560 en Suiza, ¿ya?
Y la verdad es que fue un gran éxito, tal es así que esto se conserva hasta el día de hoy, y hoy día nos resulta casi impensable que la Biblia no tuviera capítulos y versículos. La verdad es que sería muy, muy difícil su estudio, su lectura, la comunicación, decir, bueno, mira, ándate al capítulo 11 de Mateo, al versículo 10 y vas a encontrar tal cosa. O sea, esto realmente fue un gran avance, como digo, sencillo, parece una cosa muy sencilla, pero eh, demoró eh, casi 1500 años en que se les ocurriera. Pero hoy día disfrutamos de esta ventaja de tener las Biblias bien organizadas. Y todas las Biblias además usan lo mismo. O sea, si yo quiero referenciar, no sé, por el capítulo 3 versículo 5 de San Juan, independiente de la Biblia a la que vaya, voy a encontrar lo mismo. Eso también es muy importante, porque si no, sería un caos. Si cada Biblia manejara sus propios capítulos y sus propios versículos. Lo que sí lo que sí es propio de cada Biblia son los títulos y agrupaciones temáticas que hay en ella. Estas ya pueden variar y responden a una determinada edición bíblica y a los intereses que tiene esa edición bíblica, intereses teológicos o pastorales. Y eso, como digo, puede variar de una Biblia a otra. O sea, si ustedes buscan el Evangelio de Juan en la Biblia de Jerusalén o en la de América o en la latinoamericana, o en la Reina Valera o en cualquier Biblia, pueden encontrar diferencias, que haya títulos o haya agrupaciones temáticas que sean distintas sobre el mismo texto, sí, y sobre la misma distribución de capítulos y versículos. Aclaro esto porque nosotros a partir de ahora vamos a entrar en los libros propiamente tales, primero en el Evangelio y después en los que lo siguen. Y para este curso yo estoy usando la Biblia de Jerusalén, es decir, los títulos y las agrupaciones temáticas, la organización que yo voy a mostrar es propia de la Biblia de Jerusalén. Ustedes perfectamente, si tienen otra Biblia, pueden encontrar otra y ambas son válidas. Aquí no hay títulos o agrupaciones correctos o incorrectos. Es lo que cada editor ha querido hacer. En el caso del Evangelio de San Juan, vamos a ver que en realidad prácticamente todas las Biblias usan la misma manera de organizar el Evangelio. Hay muy pocas variaciones. Pero en otros libros vamos a encontrar que pueden haber diferencias más importantes. De hecho, en los sinópticos, por ejemplo, suele haber diferencias más importantes de agrupaciones entre una versión y otra. Bueno, dicho esto a manera de introducción, insisto, esto es válido para toda la Sagrada Escritura, para todos los libros de la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento. Vamos a entrar ahora en lo que nos convoca hoy día. Hoy día vamos a entrar entonces en lo que se denomina la estructura narrativa de nuestro Evangelio, ¿ya? Y, y la que, ahí tengo un error, lo voy a corregir después, dice 5 partes. La que yo estoy mostrando acá es la que usa, como dije antes, la Biblia de Jerusalén. Eh, y la mayoría de las Biblias. La verdad es que eh, hay muy pocas variaciones a esto que estoy mostrando acá. Y son básicamente 4 partes. La primera es el prólogo, que es el capítulo 1, de los versículos 1 al 18. No es muy extenso,
pero es muy intenso. Este es un texto muy importante, no solo como parte del Evangelio, sino como parte del Nuevo Testamento y de la Sagrada Escritura toda, ¿no? Lo vamos a ver hoy día. De hecho, vamos a dedicar esta clase solo al prólogo, ¿m? Lo cual es un pequeño lujo que nos podemos dar por lo que yo he dicho ya de la extensión de este curso. Normalmente en un curso de San Juan uno le dedicaría un pequeño rato al prólogo, pero acá le vamos a dedicar la clase completa, dada su importancia. ¿M? Después vienen los dos grandes cuerpos del Evangelio, el libro de los signos, que trata del ministerio de Jesús, que parte en el capítulo 1, inmediatamente terminado el prólogo, ¿no es cierto?, en el versículo 19, y llega hasta el capítulo 12, completo. Como ven, es una parte muy, muy medular del Evangelio, son prácticamente 12 capítulos completos. Después tenemos el libro de la gloria, también una parte muy significativa, que es el relato de la pasión y la resurrección. Aquí también tenemos desde el capítulo 13 hasta el capítulo 20. Y finalmente tenemos un epílogo, que es el final del Evangelio, que es un capítulo añadido. Yo esto se lo expliqué por ahí, que el Evangelio originalmente terminaba al final del capítulo 20, versículos 30 y 31. Este epílogo es un capítulo añadido y por eso mismo se suele dividir como parte de la estructura narrativa, ¿m? Y dejarlo como un apéndice, por así decirlo. Esta estructura, como digo, la van a encontrar en cualquier Biblia, en cualquier estudio del Evangelio de San Juan, porque es muy marcada además, es muy clara que hay que hacer este tipo de separación. Algunos autores de repente, qué sé yo, tienen pequeñas variaciones, algunos eh, junto al prólogo completan el capítulo primero, inician el libro de los signos con el capítulo 2, las bodas de Caná, pero en realidad lo más usual es lo que les estoy mostrando acá. ¿M? Entonces hoy día nos vamos a centrar en el prólogo y en las clases siguientes vamos a ver los otros libros, los otros contenidos de este Evangelio. Bueno, vamos a partir con el prólogo, ¿ya? Versículos 1 al 18. Este es un texto muy profundo, muy intenso, es bastante conocido también, y la verdad es que conviene estudiarlo de manera muy cercana porque permite entender buena parte de lo que viene a continuación en el Evangelio, ¿ya? Es un poema, tiene la forma de un poema cristológico, ¿ya? Y tiene como finalidad introducirnos al Evangelio, ¿m? Ya que es como un resumen puesto al principio, ¿ya? De la teología que San Juan va a mostrar en este Evangelio, que la podemos resumir en una gran frase: la encarnación redentora de Dios, ¿ya? Es decir, Dios que se ha revelado en la persona de Jesucristo, ¿no es cierto?, para nuestra redención. Por eso hablamos de la encarnación redentora de Dios. Si comparamos este inicio de Juan con los otros inicios de los evangelios, vamos a ver que hay diferencias importantes. Marcos no, no trae lo que se denomina un evangelio de la infancia. Marcos parte con la vida pública del Señor, que se inicia con el bautismo. Básicamente ahí está
el inicio del Evangelio de Marco, la predicación del Bautista, el bautismo, las tentaciones y ya después el ministerio en Galilea. Mateo y Lucas, de manera distinta, esto lo he dicho ya, pero lo quiero reafirmar. Ambos presentan evangelios de la infancia, los dos, pero son tradiciones orales distintas a las que han sido puestas por escrito. Finalmente hablan de lo mismo, se remontan a la infancia de Jesús, cómo fue su concepción, su nacimiento, ¿ya? Pero claramente lo hacen basados en tradiciones que son diferentes. La tradición de Mateo está muy asociada a San José como el personaje que conduce el Evangelio de la infancia. ¿Mm? Son, eh, Se van narrando los eventos que le suceden a José, los sueños de José, la aparición del ángel a José, las instrucciones que Dios le da a José, las acciones que toma José para proteger a la Virgen y al niño. Entonces, el hilo conductor de Mateo es San José. En cambio, en Lucas el hilo conductor es María. La anunciación a María, ¿no es cierto? La visitación, el Magnificat, todos los textos iniciales de la infancia de Jesús están, el personaje acá que es el hilo conductor, es la Santísima Virgen. Juan hace algo distinto. No presenta un evangelio de la infancia, sino que va mucho más lejos, porque comienza hablando del origen divino de Jesucristo. Es decir, se remonta a lo que vamos a determinar, a llamar la preexistencia eterna de Jesús. Es decir, Jesucristo efectivamente, en el evento de la encarnación estamos ante un hecho histórico que sucede en el tiempo, pero ante la existencia de la segunda persona de la Trinidad, el Hijo, estamos en presencia del Dios eterno, engendrado por el Padre desde toda eternidad. Y eso es lo que quiere establecer primariamente Juan. Lo vamos a ver ahora con detalle. Entonces, acá el origen no es como en los sinópticos su concepción, su nacimiento y su infancia. No, aquí nos estamos retrotrayendo a su vida divina, a su vida eterna. Entonces, en este prólogo va a presentar a Jesús con con un término griego sacado de la filosofía griega, que es el logos, que se puede traducir tanto por palabra o también por verbo. Lo van a encontrar con las dos traducciones, la palabra o el verbo. Lo importante es que esta palabra o este verbo de Dios está personificada ahora en Jesucristo y existe desde siempre junto al Padre y es Dios, ¿ya? Esto para nosotros hoy día puede ser relativamente obvio, ¿no es cierto? Lo tenemos asimilado, pero ciertamente en el inicio no era tan obvio y incluso este tema va a dar lugar, como hemos visto ya también en algunas clases, a herejías que se tomaron los 4 primeros siglos de la Iglesia. Nosotros tenemos que llegar al siglo IV, siglo V incluso, para ya cerrar el tema de la Trinidad y el tema de la doble naturaleza de Jesucristo, ¿ya? Entonces, estamos en presencia de la revelación de una palabra, ¿ya?, que trasciende al mundo y a la historia. Esto es importante. Va a actuar en el mundo y en la historia,
pero la trasciende. ¿Mm? No, no es una palabra cuya razón de existir tengamos que encontrarla, ¿no es cierto?, en los eventos históricos de su concepción y de su nacimiento. ¿Mm? Es una palabra a la vez creadora, ¿ya? Porque todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, es decir, de Jesucristo. Y en ella está la vida que ilumina a los hombres. Esto, insisto, lo vamos a ver ahora con detalle analizando el prólogo. ¿Mm? ¿Cuál es el propósito también de este prólogo? Revelar el rostro invisible de Dios. ¿Mm? Venimos de una revelación en el Antiguo Testamento en que Dios le dice a Moisés que no va a ver su rostro, ¿ya? Y que aquel que vea el rostro de Dios, que quiera ver el rostro de Dios, va a morir inmediatamente, ¿no es cierto? Entonces, esa revelación a Moisés claramente es superada ahora. Esta es una revelación ya del propio Dios y que por tanto va a ser capaz de mostrarnos el rostro invisible de Dios y hacernos participar de la filiación divina. ¿Mm? O sea, eh, eh, hay un propósito no solo creacional de esta palabra, de crear la realidad que tenemos, sino también de convertirnos a nosotros como el culmen de la creación en verdaderos hijos de Dios. Y esta palabra que es eterna, ¿no es cierto? Increada, se va a hacer carne, el verbo se hizo carne, lo vamos a ver ahora, y vino a convivir con los hombres, ¿m? Como hijo único del Padre, es decir, el misterio de la encarnación. Dios tiene ahora un rostro humano. ¿Cuál es ese rostro? El rostro de nuestro Señor Jesucristo. Después el prólogo avanza con lo que sucede con esta revelación, ¿ya? Es decir, Dios se ha revelado, Dios nos ha mostrado esta luz definitiva, ¿no es cierto? Esta luz perfecta, pero el, el mundo no ha recibido a esta palabra, no todos. Hay una gran cantidad de personas, ¿no es cierto?, que no la han recibido. Es lo que Juan llama las tinieblas en oposición a la luz. Dios nos ha revelado esta luz, ¿no es cierto? Y las tinieblas del mundo no la han recibido, que es el conflicto que plantea el Evangelio de Juan. ¿Ya? Yo les hablaba la clase pasada esta idea de juicio que trae el Evangelio, de una pugna eh, prácticamente legal, ¿no es cierto?, entre, entre la luz revelada por Dios y las tinieblas representadas por el mundo que no recibe a esta palabra. Entonces, a partir de este conflicto, en el prólogo se van a mostrar, de manera resumida todavía, los contenidos que nos presenta el resto del libro, los contenidos fundamentales, ¿ya? La vida, Jesús es la vida, ¿m? La luz, en oposición a esta vida y a esta luz, nos va a mostrar las tinieblas, nos va a mostrar la verdad, un evangelio que enfatiza, ¿no es cierto?, la revelación de la verdad, en que se da testimonio, la gloria divina que revela Dios, el papel del mundo en este proceso, ¿ya? Entonces, todos estos conceptos que vimos que son juánicos, que prácticamente no los tenemos en los sinópticos, sino que acá tienen su expresión, que acá se desarrollan, bueno, son los que se van a reasumir y desarrollar en el cuerpo del Evangelio, en los dos libros que vimos
hace unos minutos, en el libro de los signos y en el libro de la gloria. Pero aquí ya están anticipados, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos? Que Cristo ha aportado al mundo la revelación definitiva, ¿ya? No hay que esperar nuevas revelaciones, no hay que esperar nada más, porque aquí ya está la luz, aquí ya está la revelación definitiva. ¿M? Y es por esta palabra, por esta luz, ¿ya? Que se ha producido toda la actividad creadora que para lo que sirve es para subrayar la excelencia de esta revelación, ¿m? Venida del autor mismo del universo, ¿ya? El autor mismo de todo, ¿no es cierto? Nos revela ahora su rostro definitivo en la persona de su Hijo, ¿ya? Y nos aporta la luz definitiva para nuestra existencia. Sin embargo, este logos encarnado, esta palabra encarnada, este verbo encarnado ha sido mal acogido por la generalidad de los judíos. Recuerden, Juan personifica en los judíos. Esto lo vimos en alguna clase anterior. Los que están rechazando a Jesús son los judíos, ¿ya? Eh, pero también, hay un grupo que sí ha consentido en creer en esta revelación. Posiblemente no son la mayoría, ¿ya? Pero hay efectivamente quienes han recibido a esta palabra, han consentido creer en él, y a esos Dios les confiere la filiación divina. ¿Se fijan? ¿Qué nos hace hijos de Dios? Bueno, haber aceptado la revelación de Jesucristo, ¿ya? Haber consentido creer en él y no acogernos, ¿no es cierto?, a quienes han rechazado esta revelación. Ahora, ¿de dónde viene este prólogo? Todo indica que, a ver, en la iglesia primitiva era bastante frecuente el uso de himnos teológicos. Vamos a ver que en las cartas de Pablo esto también está presente. Hay un himno muy famoso en la carta a los Filipenses, que lo vamos a ver después. Hay otro en Colosenses, hay otro en Efesios. Así que es claro que en la iglesia primitiva se usaban himnos con el propósito de celebrar, expresar y anunciar la fe. ¿Mm? Entonces, todo indica que la comunidad juánica, en la cual ya hemos visto, se forja este evangelio, tendría también un himno cristológico, ¿ah? Un poema, un himno cristológico que seguramente se usaba abundantemente en la liturgia. Entonces es muy lógico, es muy razonable que a la hora de colocar por escrito este evangelio, antes de empezar con el ministerio propiamente tal, bueno, se deseara colocar este gran resumen cristológico como introducción, como resumen de lo que el Evangelio va a tratar. Hace muchísimo sentido. ¿Mm? Bueno, resumiendo un poco, hay una gran idea que está en el prólogo, ¿ya? Resumida en esta frase. El verbo, la palabra, el logos, por el que Dios hizo el mundo. Ojo con esto, ¿ya? Juan va a expresar que la creación tiene un motivo, ¿ya? Un motivo primario, fundamental, que es el verbo. ¿Ah? Por el verbo
es que Dios ha hecho el mundo. Bueno, ese verbo es el Hijo de Dios, ¿ya? Jesucristo. Y Él nos ha traído la luz, la vida, la verdad y la gracia. Esta es en resumen, como les digo, la gran idea que nos va a expresar este prólogo y que después se va a desarrollar ampliamente en el resto del Evangelio. Bueno, hecha esta introducción sobre el prólogo, vamos ahora a revisar el prólogo en detalle. Vamos a ir, como son 18 versículos, vale la pena hacer el análisis exegético detallado. Esto, desgraciadamente, no se puede hacer con todo el Evangelio. Necesitaríamos dedicar el año solo al Evangelio de Juan. Nosotros prontamente ya tenemos que terminar este Evangelio para iniciar los otros libros juánicos y posteriormente el cuerpo paulino. Pero dado que el prólogo son solo estos 18 evangelios, sí nos vamos a dar el gusto de analizarlo más en detalle, de leerlo y analizarlo más en detalle. De la misma manera que yo les decía hace un ratito que las Biblias se organizan de manera distinta dependiendo los editores, ¿no es cierto?, los que han hecho la Biblia. Con el prólogo también pasa un poquito lo mismo. Hay diversas maneras de agrupar estos 18 versículos, ¿ya? En general, la mayoría coincide con lo que yo les voy a mostrar ahora, pero no, perfectamente podrían estudiar este prólogo en algún libro o en alguna Biblia y encontrar una organización distinta, ¿ya? Esta es bastante usada, se la debemos a un teólogo del siglo XX, el padre Ignace de la Poterie, que es un jesuita belga, fue uno de los grandes teólogos del Vaticano II, profesor durante muchos años en el Pontificio Instituto Bíblico de Roma y un gran estudioso del Nuevo Testamento y en forma especial de los escritos juánicos. Así que lo vamos a hacer tomados de una buena mano, ¿no es cierto? El padre de la Poterie. Bueno, él organiza el prólogo, lo divide en tres grandes capítulos, que los vamos en cuatro. La Poterie lo hace en 4 grandes capítulos que los vamos a estudiar a continuación. El primero, y él les va poniendo títulos, dice el verbo en Dios, es decir, él toma los primeros 5 versículos y dice, ¿de qué tratan estos versículos? Tratan del verbo, la palabra, el logos, en Dios, ¿ya? Le voy a pedir a un voluntario o voluntaria que lea, por favor, estos 5 versículos, lo que está en azul. ¿Quién se ofrece? En el principio existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la vencieron. Ya, muchas gracias. Bueno, aquí lo que tenemos efectivamente es esta definición inicial del prólogo de cómo el verbo, cómo la palabra ha estado desde siempre, desde toda la eternidad, en Dios y es Dios, ¿ya? Entonces, remite al principio. El principio, obviamente aquí está enlazando con Génesis 1,
cuando el mundo fue creado, porque la creación del mundo efectivamente responde a un instante histórico, ¿ya? Hay un momento en el cual se produce la creación, antes de lo cual esta creación no existía. Entonces, ¿qué nos dice? Que cuando el mundo fue creado, ya existía el Verbos, el Logos, Jesucristo, y existía en íntima unión con Dios, ¿ya? Es decir, con el Padre, y existía en calidad de Dios, ¿ya? No de criatura. ¿Mm? Esto es muy importante para después, por ejemplo, combatir las herejías cristológicas que negaban la divinidad perfecta de Jesucristo, ¿ya? Arrio, por ejemplo, el arrianismo sostenía que Jesucristo era la criatura perfecta, ¿eh? La mejor criatura, la primera, ya la preferida del Padre, pero no era verdaderamente Dios porque había sido creado. ¿Mm? Por eso, los que recuerden el credo largo se nos dice, cuando se habla de Jesucristo, dice engendrado, no creado. Engendrado, no creado. ¿Mm? De la misma naturaleza que el Padre. ¿Mm? Entonces, esto es lo primero que se quiere establecer, que es la preexistencia eterna del Verbo de Jesucristo en Dios, en Dios. En ninguna parte del Nuevo Testamento esto está tan claro, está tan explícito, ¿ya? En los sinópticos esto es algo que se va descubriendo de a poco, ¿ya? Hasta a medida que avanza el Evangelio se va estableciendo que esto es así. ¿Ah? Por ejemplo, en la revelación del secreto mesiánico, que en los sinópticos está ubicado como en la mitad de los evangelios. ¿Ah? ¿Quién dicen ustedes que soy? Tú eres el Hijo de Dios. ¿Ah? Le dice Pedro a Jesús ante esa pregunta. Acá es lo primero, ¿ya? Lo primero que se quiere establecer, oiga, en el principio, ¿no es cierto? En el momento de la creación ya existía la palabra, ya estaba con Dios, y más aún ya era Dios, ¿ya? Estaba en el principio con Dios. Lo segundo que se establece en esta primera parte es que todo, especialmente en el orden de la salvación, o sea, todo lo que se ha hecho ha tenido lugar gracias a Él, ¿ya? Todo se hizo por ella, por la palabra, y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. O sea, todo lo que la creación, nosotros, todo lo que se ha hecho, ¿ya? Se ha hecho por medio de la palabra creadora de Dios. ¿Y quién es esa palabra creadora? Jesucristo. Por eso dirá San Pablo después que nosotros estamos hechos, somos figura no de Adán, somos figura de Jesucristo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya en el principio, ya en el inicio, fuimos hechos, ¿no es cierto?, a figura de Jesucristo. ¿Mm? Bueno, de este verbo, de esta palabra creadora, dependen la vida y la luz de los hombres. Y aun cuando muchos no la han recibido, la tiniebla no ha podido vencerla, no ha podido apagar esta luz. ¿Mm? En ella estaba la vida, ¿no es cierto? Y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. ¿Ya? Efectivamente, y lo vamos a ver a continuación, hubo muchos que no la recibieron hasta el día de hoy.
no la han recibido. Pero eso no significa que la hayan vencido, ¿ya? La luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Bueno, una segunda parte del prólogo que va del versículo 6 al 14 es lo que el padre Lapoterí titula el verbo en la historia de la salvación. Es decir, este Dios eterno, este Dios preexistente desde toda eternidad, se ha manifestado en nuestra historia, se ha manifestado en la historia de salvación. Entonces, en estos versículos ya se narra lo que sucede, ¿no es cierto?, con este verbo, con esta palabra, en la historia. Ya ha quedado clara su preexistencia eterna, por así decirlo, lo que debemos saber con anterioridad a su manifestación creadora. Ahora viene, ¿no es cierto?, su manifestación en la historia de salvación. Entonces, alguien, por favor, que me ayude y vamos a Yo leo. leer. Dele. Hubo un hombre enviado por Dios, se llamaba Juan. Este vino para un testimonio, para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por él. No era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios, a los que creen en su nombre, la cual no nació de sangre, ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios. Y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Ya. En realidad, hace unos minutitos dije algo incorrecto. El padre Lapoterí divide el prólogo en 3 partes, no en 4. Hoy día no le apunto con las partes. Bueno, esta es la segunda parte, ¿no es cierto? El verbo en la historia de la salvación, ¿ya? Aquí ya estamos en lo que sucede una vez que se ha revelado, una vez que ya, como dice al final, ha puesto el verbo su morada entre nosotros. Entonces, ¿cómo parte estos versículos? Parte con el testimonio de Juan. Y aquí aprovecha, ¿no es cierto?, el prólogo de clarificar. Esto lo vimos también en algunas clases anteriores, que en el Evangelio hay una cierta polémica antibaptista, que no significaba, si se recuerdan bien, que Jesús y Juan fueran enemigos, estuvieran opuestos, fueran rivales. No, significaba que el evangelista ha querido clarificar ya quién es Juan Bautista y quién es Jesús, para, en el fondo, para combatir posiblemente algunas distorsiones que conservaron algunos discípulos del Bautista que en algún momento dado incluso pensaron que Juan era el Mesías. Entonces el texto parte, ¿no es cierto?, entre el versículo 6 y el versículo 8, dejando en claro eso. Hubo un hombre enviado por Dios, ojo, ahí tenemos un gran elogio. Juan es un enviado por Dios, se llamaba Juan. Y el testimonio que dio él es para dar testimonio de la luz, o sea, testimonio de Jesús, para que todos creyeran por este testimonio. Y en el versículo 8, clarísimo, no era él la luz, sino quien debía dar testimonio de la luz. ¿Ya?
Esto es, como digo, es bien importante en cuanto, en el contexto de la época. ¿Ah? Juan era un gran profeta de muchísimo prestigio, realmente reconocido como un profeta verdadero, ¿ya? Por lo tanto, no es de extrañar que posiblemente sin ninguna mala intención ni nada por el estilo, discípulos de Juan eh, mantuvieran esta confusión e incluso, como veíamos en esa clase, tuvieran incluso la opinión de que Juan era el Mesías. ¿Ya? Bueno, de ahí, una vez aclarado esta parte del testimonio de Juan Bautista, eh, nos muestra lo que sucede con esta irrupción de la luz en la persona de Jesucristo, ¿ya? La palabra era la luz verdadera que ilumina a todo hombre que viene a este mundo, ¿ya? En el mundo estaba, el mundo fue hecho por ella y el mundo no la conoció. Vino a su casa y los suyos no la recibieron. Entonces, entre el versículo 9 y el versículo 11 nos muestra el rechazo. Siendo la palabra la luz verdadera, ¿ya? Siendo que todo lo creado fue hecho por ella, bueno, el mundo no la conoció. Vino a su casa, no fue a China, vino a Israel. Esa es su casa, Israel. Y los suyos, ¿quiénes son los suyos? Bueno, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Por eso el Evangelio de Juan no tiene, iba a decir, no tiene asco, pero medio fea la palabra, pero no tiene reparo en decir, bueno, los judíos no la recibieron, ¿ya? No es que le esté cargando la mata al pueblo judío, lo que está diciendo es que esta palabra fue revelada a ellos, vino a su casa, vino como culminación de toda la revelación del Antiguo Testamento. Entonces, quienes no la recibieron no eran unos extraños que nunca habían oído hablar de esto, sino que son aquellos a los que Dios preparó para que fueran, para que realmente la recibieran. Entonces, en estos tres versículos, como digo, se hace cargo de los que no la recibieron. En el versículo 12 sí también se hace cargo de los que sí la recibieron, ¿ya? Entonces, a todos los que la recibieron les dio poder de hacerse hijos de Dios. ¿A quiénes? A los que creen en su nombre. Esto, si yo tradujera este versículo 12 al lenguaje sinóptico, tendríamos que decir a los que acogieron el reino y se convirtieron. Ese sería el lenguaje de los sinópticos, este versículo. Entonces acá está, ¿cuál es el cambio de énfasis? A los que creen en Jesucristo, ¿ya? Y a esos les dio poder de hacerse verdaderos hijos de Dios, ¿ya? Bueno, luego también aquí remarca en el versículo 13, ¿no es cierto?, el origen, el origen primario y fundamental de la palabra. No nació de sangre ni de deseo de hombre, sino que nació de Dios, ¿ya? De Dios, porque es eterna. Ahora, esta palabra eterna, esta palabra que viene de Dios, eternamente de Dios, es la que se ha hecho carne, se ha encarnado, y no solo se ha encarnado, sino que ha puesto su morada entre nosotros. La traducción más usual de esta frase, de hecho es la que está en el Ángelus, es, y el verbo se hizo carne
y habitó entre nosotros. Pero el texto en realidad, la traducción más literal es esta que está acá. La palabra se hizo carne, puso su morada entre nosotros, ¿ya? Habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Lo hemos visto. No es una... Nos mostró, nos dejó su mensaje, su ejemplo, murió a nuestra vista por nuestra salvación, ¿se fijan? Entonces, la hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, ¿ya? Como Hijo único, lleno de gracia y de verdad, ¿ya? Entonces, resumiendo un poco este corazón del prólogo. Primero el testimonio de Juan, ¿no es cierto? Clarificando quién es la verdadera luz y quién está dando testimonio por esa verdadera luz. Después, quienes la aceptan, ¿ya? Creyendo, han nacido de Dios y reciben el poder de llegar a ser cada vez más hijos de Dios, ¿ya? Y este verbo, Hijo de Dios, que existía en tal calidad de Dios desde toda la eternidad, llega a existir también en calidad de, entre comillas, carne, ¿ya? De hombre, en lo que éste tiene de más débil, de más opaco. Es decir, la encarnación es verdadera, ¿ya? Jesucristo es verdadero hombre, ¿ya? Y toma verdadera naturaleza humana, igual en ello a todos nosotros, excepto, y este verbo ha venido para estar con nosotros. ¿Ah? Ha plantado su tienda entre los hombres, convirtiéndose en uno de nosotros, ¿ya? Pero sin dejar de ser el lugar donde brilla la gloria de Dios. ¿Ya? Sigue en Jesucristo, ¿no es cierto? Sigue siendo el lugar por excelencia donde brilla la gloria de Dios. Eso, en el rostro de Jesús hemos visto la gloria que corresponde al Hijo unigénito, amado, que está junto al Padre. Él es, por lo tanto, la revelación suprema del Padre. Bueno, y así llegamos a la tercera parte de la categorización que hace el padre Lapoterie, que es el verbo en la historia de los creyentes, que va del versículo 15 al 18. Un voluntario, voluntaria que me pueda leer estos versículos, por favor. José María. Dele. Juan da testimonio de él y clama: este era del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Pues de su plenitud hemos recibido todos, y gracias por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad no ha llegado por Jesucristo. A Dios nadie le ha visto jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre, y Él lo ha contado. Ya. Esta tercera parte lo que hace es, si se fijaron, la segunda parte termina con la encarnación, ¿no es cierto? El versículo 14. Y la palabra se hizo carne, ¿no es cierto? Puso su morada entre nosotros y hemos contemplado su gloria.
Entonces, en estos últimos versículos tiende a proyectar eso en la historia de salvación, en la historia de los creyentes. ¿Qué pasa a continuación, no es cierto, de esa manifestación encarnadora de Dios? Nuevamente recurre a Juan, ¿ya? Uno podría pensar que ya con lo que vimos en los versículos anteriores era suficiente, pero vuelve a hablar Juan, vuelve el testimonio de Juan, ¿ya? Entonces, porque el testimonio ahora se proyecta, ya está presente entre nosotros. Aquí no hay una referencia al momento de la encarnación, sino al momento ya de la vida de Jesús, de la vida pública, cuando Juan lo reconoce, ¿ya? Aquí ya está el inicio de la vida pública. Entonces, cuando Juan ve a Jesús, ¿qué afirma él? Este era del que yo dije. O sea, este que vemos ahora, ¿ya? Es del que yo dije, el que viene detrás de mí se ha puesto delante de mí porque existía antes que yo. Esto lo vamos a ver después. Juan reconoce a Jesús y dice, este es el Cordero de Dios, este que estoy viendo ahora, este es el Cordero de Dios. ¿Ya? Juan reconoce expresamente la persona de Jesús. Entonces aquí está, como digo, está dando un testimonio ya no del momento encarnatorio, sino del momento en que cada cristiano recibe esta revelación. ¿Ya? Y retrotrae también, bueno, y el prólogo también avanza retrotrayendo a la primera gran revelación de Dios, ¿ya? Que es el versículo 17, porque la ley fue dada por medio de Moisés. O sea, ya hubo una revelación muy importante para nosotros, ¿ya? Esta historia de salvación se inició con anterioridad, ¿ya? Y Dios, en algunos versículos anteriores, se había retrotraído a la creación, al principio, a Génesis. En el principio, tal cosa. Bueno, ahora se retrotrae a Moisés, ¿no es cierto? Y específicamente a la revelación de la ley dada a Moisés. Entonces, reconoce ese hecho, porque esto también va a estar después en la polémica del Evangelio. ¿Eres tú más grande que nuestro padre Moisés o nuestro padre Abraham? O sea, una de los cuestionamientos que va a tener Jesús es cómo se compara con Abraham, con Moisés, con Elías, con los grandes personajes, los grandes mediadores del Antiguo Testamento. Bueno, aquí ya también lo quiere dejar en claro. Efectivamente, hay un evento anterior. La ley nos fue dada por medio de Moisés. Pero, amigos míos, aquí hay algo que es muy superior a eso, que plenifica eso, ¿ya? No lo contradice, no lo elimina, ¿ya? El mismo Jesús lo dirá, ¿ah? Pero la gracia y la verdad definitiva nos han llegado por Jesucristo. Es decir, no se queden en esta revelación anterior que es conveniente, que es adecuada, ¿ya? Insisto, el Evangelio nunca la negará, ni mucho menos, no lo hace ninguno de los evangelistas. Pero, ojo, en esta revelación que tenemos ahora, hemos recibido por medio de Jesucristo algo que es definitivo, que es realmente el rostro de Dios. ¿Ah? La gracia y la verdad nos han llegado
por Jesucristo. O sea, ¿hay una historia de salvación? Claro que sí, po. Hay una historia de salvación, pero esa es una historia que va progresando, ¿ya? La revelación de Dios es progresiva. Y efectivamente se inició con los patriarcas, claro que sí, Abraham, Isaac, Jacob. Tiene una gran cima en el éxodo, en la liberación de Egipto, en la revelación de la ley a Moisés, por supuesto que sí. Tiene un desarrollo de varios siglos durante la revelación profética, por supuesto que sí. Va progresando esa revelación, pero eso llega a su cenit, a su punto culminante en la encarnación de Jesucristo. ¿Ya? Por eso dice, a Dios nadie le ha visto jamás. De todos esos personajes del Antiguo Testamento que han tenido un rol significativo, que han sido mediadores de Dios, ninguno de esos ha visto a Dios realmente. ¿Quién ha visto a Dios? ¿Quién nos puede contar quién es verdaderamente Dios? Bueno, el Hijo único, porque el Hijo único, desde toda la eternidad, vuelvo al versículo 1, está en el seno del Padre. Y Él es quien nos lo ha contado. Él, en persona. No nos lo mandó decir con nadie. ¿Ya? Aquí ya no hay un mediador. No es que, mira, Jesús llamó a Pedro y bueno, y Pedro, encárgate tú de... No es así. Es el Hijo único que sí ha visto a Dios, que sí lo conoce, que ni más ni menos está en el seno del Padre. Él es quien nos lo ha contado. ¿Ya? Entonces, como existía ya en el principio, es el único que ha visto a Dios, Él nos va a decir cómo es el Padre. Él lo va a interpretar y Él nos va a mostrar ya en nuestro lenguaje, bueno, cuál es el secreto de la vida íntima divina. Por eso el Evangelio después se llenará de textos en que Jesús nos cuenta acerca del Padre, de su relación con el Padre, de la relación de su misión con el Padre, de ser el enviado del Padre, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que viene ahora a continuación? Una vez establecido este prólogo, bueno, vienen una gran cantidad de hechos, de dichos de Jesús, ¿ya? Que en el fondo nos van a permitir interpretar, traducir, ¿ya? Conocer lo que Dios es, ¿ya? A la luz de esto, ¿no es cierto? Jesucristo está en condiciones por quién es Él, por cuál es su origen, por cuál es su naturaleza, por cuál es su realidad, darnos efectivamente con sus hechos, con sus dichos, darnos a conocer a Dios. Y de eso trata el resto del Evangelio. El resto del Evangelio es cómo Jesús revela a Dios, revela al Padre y también revela al Espíritu. ¿No? Dos temas absolutamente centrales en el desarrollo del Evangelio. Vamos, con esto vamos a terminar. Vamos a ver algunas conclusiones en relación al prólogo, ¿ya? Les voy a contar algo que mientras yo preparaba esta clase lo vi, lo investigué un poco y me llamó la atención, pero fíjense que en la Edad Media, al final de la misa, se rezaba este prólogo. Esta fue una costumbre que se conservó durante varios siglos. Desgraciadamente se perdió. Pero yo me quedé pensando, bueno, si tenemos en la misa una liturgia de la palabra que es propia de la fecha que estamos celebrando, el tiempo litúrgico,
tiene sentido que al final existiera la costumbre como de leer otro texto evangélico? Yo creo que este tema de que fuera el prólogo, estos 18 versículos, tiene mucho sentido que se hiciera, ¿ya? Porque el prólogo es como un resumen de expresa la principal fe cristológica del cristianismo. O sea, si uno quisiera decirle a alguien que no sabe nada de cristianismo, que no conoce a Jesús, que no... Oye, ¿cómo puedo entender o cómo puedo iniciarme en entender lo que es el cristianismo? Uno tendría que decirle, léete el prólogo, léete los primeros 18 versículos con calma, ¿ah? Y te vas a dar cuenta que ahí está lo medular de nuestra fe. Es que es como un concentrado de fe cristológica, ¿ya? Entonces, esta costumbre, como digo, que existían en las misas medievales, a mí la verdad me dejó bien curioso respecto al tema. Y de hecho, un arzobispo mexicano de Monterrey, hace unos años, la instituyó en su diócesis. Dijo, no sé si estará vigente todavía, pero en algún momento dijo, miren, vamos a retomar esta costumbre y al final de la misa vamos a leer el prólogo de San Juan. Ciertamente no es, esto que estoy hablando es anecdótico, ¿ya? La liturgia no considera leer el prólogo al final de la misa. Les estoy contando nada más que un hecho histórico, anecdótico de la Edad Media. El prólogo de San Juan litúrgicamente se lee para Navidad. eh, en la próxima Navidad, fíjense, ahí está su lugar litúrgico y está muy bien puesto ahí por la iglesia. Ahora, también es un texto que se puede usar con fines catequéticos o con fines pastorales, o sea, perfectamente uno puede iniciar un retiro o puede iniciar una catequesis o alguna actividad pastoral leyendo y reflexionando un rato sobre el prólogo. El prólogo es tan rico que uno puede tomar en el fondo cualquier frase, cualquiera de los 18 versículos y da para estar un buen rato reflexionando sobre esa parte, ¿ya? Bueno, entonces estamos en presencia, como digo, de un resumen muy bien hecho, muy adecuado acerca de la principal fe cristológica del cristianismo, ¿ya? La palabra preexistía a la creación y estaba junto a Dios, ¿ya? La preexistencia eterna de Jesucristo. Nunca olvidar eso, ¿ah? La preexistencia eterna de la Trinidad, ¿ya? Lo que se denomina la Trinidad inmanente. ¿Desde cuándo existe? Desde toda eternidad. ¿Desde cuándo fue engendrado Jesucristo? Desde toda eternidad. ¿Desde cuándo procede el Espíritu Santo del Padre y del Hijo? Desde toda eternidad. El Dios eterno. Su rol en la creación. La creación se hizo mediante la palabra, ¿ya? Incluyendo la creación humana, que es figura del que habría de venir. Somos figura de Jesucristo. La filiación divina es posible para los creyentes. Los que recibieron la palabra, los que la aceptaron, ¿ya? Los que han creído en el Verbo, los que han creído en Jesucristo, esos son los hijos de Dios. Y es esa aceptación de Jesucristo lo que hace posible nuestra filiación, que se ratifica en el bautismo, ¿ya? El bautismo nos hace hijos de Dios, uno de los efectos significativos del bautismo. Pero es por esto, es por la aceptación de
Jesucristo como nuestro Salvador. Jesucristo es la encarnación de Dios, la palabra hecha carne. Él comparte la divinidad con Dios. Su divinidad sigue siendo la misma, perfecta, ¿ya? Aun cuando ha adquirido la condición humana totalmente, verdadero Dios y verdadero hombre, ¿ya? La asunción de su naturaleza humana, ¿no es cierto?, a partir de la naturaleza de María, ¿ya? Lo hace plenamente humano, pero sin dejar de ser plenamente divino. Jesús es la revelación única, de una vez por todas, de Dios en la historia humana. ¿Ya? Es la revelación que perfecciona todo lo anterior. La perfección del anterior don de la ley a Moisés, la perfección de la ley acontece en y mediante Jesucristo. ¿Ya? Esa ley valiosa que nos fue dada, ¿no es cierto?, por medio de Moisés en el Antiguo Testamento, es ahora plenificada, perfeccionada, llevada a su culmen, a su sentido pleno, en y mediante Jesucristo. Como el prólogo mira hacia atrás, ¿no es cierto? Tenemos que comprenderlo también con respecto a los orígenes judíos de la revelación, ¿ya? A la luz de la comprensión del Dios del Génesis, creación, y del Dios del Sinaí, revelación de la ley, ¿ya? Entonces, el prólogo obviamente establece un nexo con Génesis 1, el relato creacional, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero dejando en claro que la preexistencia divina, la preexistencia de Jesucristo, ¿no es cierto?, es anterior a ese evento creacional. ¿Ya? Bueno, también, como ya he dicho varias veces, ¿no es cierto?, en los tiempos antiguos también se dio a conocer la gloria de Dios. ¿Ya? Dios revela su gloria en el Antiguo Testamento. Eso lo podemos encontrar, por ejemplo, en el libro del Éxodo. Ahí tengo dos textos que los pueden mirar después. Éxodo 19, 16 al 25 y Éxodo 20 del 2 al 26. Textos en que realmente Dios revela su pueblo de Israel. ¿Ya? Pero, como decía hace unos segundos, esta revelación de Dios ha llegado ahora a su culminación, a su perfección. ¿Ya? Entonces, ¿qué afirma el prólogo? Es que al aceptar a Jesucristo, al aceptar la revelación de Jesucristo, los cristianos tienen acceso a perfeccionar estos primeros dones que recibieron. Es decir, todos los dones que nos fueron dados en la revelación veterotestamentaria, ¿ya? El don de la creación, el don de la ley, el don de la revelación profética, toda la revelación que se nos dio a conocer, nosotros ahora tenemos la posibilidad, ya por medio de Jesucristo, de acceder a la perfección de ese primer don. ¿Ya? Podemos ver la revelación de la gloria de Dios ahora en su Hijo Jesucristo. ¿Ya? Es ahí donde vamos a ver de manera definitiva, de manera perfecta, la gloria de Dios. Dios se ha revelado, ¿no es cierto?, en su Hijo Jesucristo. Podemos
comprenderlo como un doble don, ¿ya? El primero, lo otorgado en el Antiguo Testamento, especialmente la ley otorgada mediante Moisés, que ha sido perfeccionada con la plenitud de sus dones en y mediante Jesucristo. Y es Jesucristo, es el Hijo, el único que ha visto a Dios, ¿ya? Y por lo tanto, el único que nos puede revelar verdaderamente y definitivamente a Dios. Entonces, ¿quién nos va a contar el resto del Evangelio? ¿Ya? Que es el relato de su vida, ¿no es cierto? El relato, lo que vamos a ver a continuación, es la historia de Jesucristo. Es su manifestación encarnada, ¿ya? Los signos que va a hacer, ¿ya? Su misterio pascual. Entonces, es el relato de eso que nos contará. Nos contará no solo la vida específica de Jesucristo, sino la historia de la acción amorosa de Dios, ¿ya? La intervención de Dios en el seno de la historia humana. Eso es al final la encarnación de nuestro Señor, ¿ya? Es contarnos, ¿no es cierto?, cómo Dios, ¿ya?, ha decidido realizar una acción amorosa en el seno de nuestra historia. ¿Y cuál es esa acción amorosa? Bueno, la redención, la salvación nuestra, ¿ya? Llamados ahora a compartir un destino de eternidad con este Dios. A eso estamos llamados, no a menos. Y quien posibilita eso es Jesucristo, ¿ya? La encarnación de Jesucristo va a hacer posible que nosotros podamos realmente, como cristianos, ¿ya?, acceder a esos dones definitivos de Dios. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Siempre que Súper termino bueno, digo, muchas gracias. no sé si voy a estar solo o va a haber alguien aquí todavía esperando. Porque no los veo. Mientras hago la exposición no los veo. Pero bueno. Gracias, José María.